Bienvenidas y bienvenidos al teórico masivo número 3 de Educación Física Adaptada del año 2022. En este teórico vamos a estar abordando el tema de la reeducación postural. Voy a presentar este tema con 2 videoclases. En la primera clase vamos a estar analizando la postura ideal y a evaluar las alteraciones más comunes de la columna vertebral. En un segundo video vamos a estar hablando más específicamente sobre las recomendaciones en relación a la prescripción del ejercicio para las diversas alteraciones que vamos a estar hablando en este video. Antes de comenzar a analizar la postura ideal, debemos realizar un brevísimo repaso acerca de cuáles son las curvaturas fisiológicas de la columna, ya que esto es esencial para poder analizar lo siguiente. Muy bien, voy a pasar acá. A nivel cervical, como ustedes recordarán, poseemos una convexidad hacia anterior denominada lordosis cervical. A nivel torácico, una concavidad hacia anterior denominada sifosis torácica y por último una convexidad hacia anterior denominada lordosis lumbar. Estas curvaturas responden a una óptima distribución del peso de los segmentos corporales y de las cargas axiales que pueda soportar la columna vertebral. Cualquier alteración de las columnas normales provoca una sobrecarga en otra región o de la columna o de la cadera. Es por esto que debemos ser cuidadosos en la prescripción de ejercicios cuando sean con sobrecargas axiales en personas con alteraciones estructurales de la columna. ¿Sí? Para ellos, para aquellos que precisen en realidad realizar un repaso más profundo sobre anatomía, les recomiendo el texto Principios de Anatomía y Fisiología de los autores Tortora y Derrickson, que lo dejo explícito en la bibliografía al final de esta presentación. ¿Sí? También a modo comentario, resulta importante mencionar que en relación a la sobrecarga, también estas curvaturas pueden traer lesiones a nivel de los que son los discos intervertebrales y terminar en una protrusión discal o una hernia discal que por supuesto va a traer dolor y diferentes molestias. ¿Sí? Continuamos entonces. Y bueno, continuando con el análisis de la postura fisiológica, les presento una imagen del capítulo 4 del libro de Kendalls, el cual incluyo también al final de la presentación en la bibliografía para que lo puedan buscar. Aquí podemos observar una persona de pie. Estamos observando su perfil derecho. Como pueden notar en la imagen hay una línea negra que se denomina línea de plomada. Esta línea de plomada nos va a ayudar a hacer el análisis que vamos a hacer a continuación. La línea de plomada en sí misma es una cuerda en cuyo extremo se sujeta una plomada para que se mantenga absolutamente vertical. Esta plomada se encuentra fija para que no se mueva la línea y se puede tomar esta como referencia para determinar posibles desviaciones en la alteración postural en el plano sagital. Y es lo que vamos a hacer a continuación. También puede llegar a ser útil un fondo cuadriculado para el análisis de la postura. Eso lo vamos a ver también en otra imagen más adelante en esta presentación. Muy bien. Siempre se debe observar al individuo desde diferentes perspectivas para el análisis, teniendo en cuenta las vistas, las diferentes vistas, ¿no? Anterior, lateral izquierda, lateral derecha y posterior. El test de la línea de plomada se utiliza para determinar si los puntos de referencia del sujeto se encuentran alineados de igual manera que sus puntos correspondientes al modelo postural. Las desviaciones de los diferentes puntos de referencia revelan el grado de incorrección, y a esto le pongo comillas, por supuesto,
del alineamiento del sujeto, digamos. Es importante destacar que probablemente ningún sujeto cumpla con el alineamiento ideal que se propone el test, ¿verdad? Es simplemente una forma de análisis de la postura. Los puntos anatómicos de referencia van a ser los siguientes. La línea de plomada va a estar pasando ligeramente por delante del maléolo lateral o maléolo peroneo, ligeramente por delante del eje de la articulación de la rodilla, por detrás del eje de la articulación de la cadera, los cuerpos de las vértebras lumbares, la articulación del hombro y los cuerpos de las mayorías de las vértebras cervicales, el conducto auditivo externo y por detrás de la sutura coronal. En relación a la alineación, las escápulas también pueden ser otra referencia para observar al mirar la postura de una persona. Voy a pasar de imagen, de slide. Continuando con la vista lateral derecha, vamos a analizar algunas desviaciones más comunes de la columna y la cadera en el plano sagital. Como podemos observar en la imagen, se encuentran diferentes alineaciones. Por supuesto que una desalineación de la columna tiene su relación con la alineación de la pelvis, ¿verdad? Porque están estrechamente vinculados, ¿sí? En la imagen A podemos observar la pelvis en una posición neutra, las espinas ilíacas antero-superior y la sínfisis del pubis se encuentran alineadas verticalmente. En la figura B, la pelvis se encuentra en anteversión, por lo tanto se da una hiperlordosis lumbar, disminuyendo el ángulo que existe entre la pelvis y el muslo. También se puede observar una hipercifosis torácica, es decir, que se acentúan ambas curvas. Si observamos la pelvis, se ve un adelantamiento de las espinas ilíacas anterosuperiores que se encuentran anteriores a la sínfisis pubiana. Estas curvaturas están asociadas a un debilitamiento de la musculatura anterolateral del abdomen y por tanto una posible corrección es el fortalecimiento de este grupo muscular. También está asociado a una debilidad de los músculos posteriores, ¿sí? De los isquiotibio-peroneos. Luego vamos a entrarnos más en esto, pero fortaleciendo la musculatura abdominal podemos provocar una corrección, ¿sí? De la postura de la posición, digamos, de la pelvis, ¿sí? Tonificando la región de la pelvis, podría orientarse, digamos, más hacia posterior, las espinas ilíacas y el pubis, por la inserción de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, ¿verdad? La tonificación de esta pared también contribuye a la corrección de la pelvis, como les decía. Es recomendable trabajar con báscula de pelvis, ¿sí? En la figura C, la pelvis se encuentra en retroversión y la curvatura lumbar se rectifica. Vemos que la sínfisis pubiana se encuentra anteriormente en relación a las espinas ilíacas. Está asociado a esta posición un acortamiento de los músculos isquiotibio-peroneos que traccionan hacia atrás de la pelvis, ¿sí? Y favorece, digamos, esa posición. Se recomienda la elongación de la cadena miofacial posterior para liberar. Y también puede haber mucho tono a nivel abdominal. Luego vamos a profundizar más sobre la prescripción de los ejercicios, pero no quería dejar de nombrar estas apreciaciones. En última instancia, en la figura B, podemos observar que existe una retroversión pélvica, por lo tanto, una rectificación lumbar y también vemos que se acentúa la cifosis torácica y la lordosis cervical. Esta posición puede provocar dolor cervical por encontrarse con la cabeza adelantada.
teniendo un acortamiento de los músculos torácicos anteriores del tronco. Vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar sobre las desviaciones de la columna del plano frontal, la denominada escoliosis. La escoliosis es una curva con desplazamiento lateral de la columna que le da a la columna un aspecto de S o de C, en vez de una línea recta, como sería, digamos, lo ideal observando desde el plano frontal. La escoliosis puede provocar que las vértebras también de la columna giren y así un hombro, ¿sí? Y la escápula, por lo tanto, o la cadera, quede más arriba de un lado que del otro. Ahora veremos cómo es posible evaluar la escoliosis en una persona. Bien, la posibilidad de evaluar, hay varias, ¿verdad? Pero les presento una simple que puede aplicar cualquiera de ustedes. Y se denomina el test de Adams. Puede ser útil para detectar la escoliosis o alteraciones en el plano sagital. Puede ser más útil para parar a la persona, por ejemplo, también sobre una pared cuadriculada, donde que podamos usar de referencia, como vamos a ver a continuación. Pero específicamente este test consiste en pedirle a la persona que junte las palmas de sus manos y flexione el tronco hacia anterior, y el evaluador se va a colocar detrás de la persona. Si se observa lo que se denomina una jiba o una prominencia, una saliencia, nos encontramos frente a un caso de escoliosis. Como se puede ver aquí del lado derecho de este dibujo, digamos. Es un test muy sencillo para poder evaluar a cualquier persona y es importante que como docentes de educación física utilicemos esta herramienta que es bastante sencilla, ¿verdad? Seguimos avanzando entonces y vamos a analizar estas posturas de perfil y vamos por partes. En primera instancia vemos que tiene la línea deplomada, también aparece la cuadrícula en la imagen del centro para poder usar de referencia. En la figura A se observa la línea deplomada y ahí nos sirve de referencia para ver que esta persona tiene una desviación hacia anterior del tronco, ¿verdad? El peso del cuerpo cae hacia adelante. Existe una tirantez en la parte anterior del pie. Puede haber callos, dolor a este nivel, ¿sí? Por el hiperapoyo de la parte anterior del pie. El pie se encuentra en dorsiflexión constante porque disminuye el ángulo entre la pierna y el empeine de la persona. Los músculos posteriores del tronco y los miembros inferiores se encuentran como en contracción constante por esta posición, ¿no? Esta postura. Observando la figura B, podemos ver que la pelvis, de la pelvis hacia arriba, ¿sí? De la línea desplomada, que el tronco se encuentra hacia posterior, lo contrario que en la figura A, y la cabeza también. Las rodillas y la pelvis están desplazadas hacia anterior para equilibrar y compensar esta posición. En la figura C podemos ver una retroversión de la pelvis, hombros hacia adelante, se puede observar la región izquierda del cuerpo. Esto quiere decir que presenta una rotación hacia izquierda del cuerpo. Desde los tobillos hasta la región cervical se encuentra rotada esta persona. Ustedes ven que se ve la pierna izquierda, se ve parte de la escápula izquierda, en lugar de verla totalmente lateral a la persona. Presenta una diferencia esto denota que presenta una diferencia, ¿verdad? En la zona derecha e izquierda.
Se ve el cuerpo adelantado también. Y desde ambos ángulos, digamos, si miramos desde izquierda o de derecha, la cabeza se encuentra adelantada a lo que sería la alineación ideal. En este caso, perdón, va a existir una sobrecarga de los músculos paravertebrales. Muy bien. En esta imagen podemos observar con la cuadrícula de fondo un desnivel en la región de los hombros y la pelvis de estas personas. Del lado donde se es predominante, el hombro tiende a estar descendido y la pelvis ascendida por compensación debido al desbalance de los hombros. Esto se puede dar por el debilitamiento del glúteo medio del lado derecho, en la figura A, donde la pelvis no es traccionada hacia abajo. Ustedes recordarán las inserciones de dicho músculo, el cual su función principal es la estabilización de la pelvis. Les presento acá una imagen del atlas para que recuerden las inserciones del glúteo medio, principal estabilizador de la cadera. Muy bien, continuamos. No, una cosa más. El lado, digamos, hábil sería el que se encuentra descendido, porque olvidé mencionarlo, ¿sí? Que es el que tiende a hacer la mayoría de la fuerza, la mayoría de las acciones que hacemos a diario, y va provocando este desbalance a nivel de la cadera en relación a los hombros. Muy bien, una cuestión importante que resulta vital a la hora del cuidado de la columna vertebral tiene que ver con respetar, como mencioné anteriormente, las curvas fisiológicas de la misma y obviamente que es importante trasladarlo a las diversas situaciones de la vida. Por ejemplo, en los tiempos de trabajo, que muchas veces son 8 horas o más, se puede mantener una postura estática incorrecta que trae dolores en diversas zonas de la espalda, ¿sí? O por ejemplo, realizar mal fuerza, ¿sí? Realizar fuerza con la espalda en lugar de realizar fuerza con las piernas, ¿sí? Una de las principales causas de ausentismo en el trabajo a nivel mundial es el dolor de espalda bajo, o lo pueden encontrar como low back pain. Mariana lo nombró en el primer teórico. Y le facilito en la bibliografía un artículo que es interesante al respecto para que puedan leerlo. Y por supuesto que en la siguiente videoclase vamos a estar hablando de prescripción del ejercicio aplicada al dolor bajo de espalda, ¿sí? Y bueno, lo que sería también una posible hiperlordosis lumbar que provoca ese dolor, ¿verdad? En estas imágenes yo quería traerles justamente lo que les estaba mencionando, cómo realizar ciertos esfuerzos, ¿sí? Cómo debo hacer determinada fuerza, dónde debo colocar el objeto que estoy trasladando, cómo me debo sentar para trabajar frente a una computadora, para comer, cómo distribuir las cargas al momento de los desplazamientos, cómo agacharme, por ejemplo, a levantar un peso, siempre tratando de mantener las curvaturas fisiológicas de la columna para que no colapse ninguna de las regiones de la columna, ¿verdad? Cómo hacer un trabajo si me tengo que mantener de pie durante muchas horas, por ejemplo. Posiciones que son, digamos, más adecuadas para un buen cuidado de la columna vertebral, por ejemplo, en el momento de dormir, como se muestra aquí en esta imagen. Y bueno, un montón de situaciones de la vida diaria que podemos de repente influir para mejorar la calidad de vida de nuestra columna. Por acá les dejo algo de la bibliografía. ¿Sí?
Y bueno, por acá vamos cerrando esta videoclase. Nos encontramos en la siguiente, donde vamos a estar a tratar específicamente la prescripción del ejercicio físico para estas diversas patologías de la columna. Y, y desde ya me encuentro a las órdenes, tanto en el foro del curso NEVA o en el espacio de reducida. Les mando saludos y muchas gracias por su atención.